Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén todos ustedes muy bien. Esta es otra entrega de Queremos Saber, con quien les habla, con Beatriz Noemí. Hoy vamos a dialogar, vamos a hacerle una entrevista a Pablo Darrocha, que es economista y es asesor económico del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Si les interesa este contenido, por favor, ayúdame, compartí, suscríbete y dame like. Muy buenas tardes, estamos en esta oportunidad con el economista Pablo Darrocha, economista que además forma parte del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, ¿verdad? ¿Me decía eso? Correcto, ¿Es así es. correcto? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Muy bien, acá estamos. Bien, bueno, no, Pablo, lo estábamos llamando para conversar con usted al respecto de esto que estamos viviendo, este gran cambio en la sociedad, en la economía y en lo cultural respecto a la IA, la inteligencia artificial, eh, que se, que se vive a pasos agigantados, ¿no? O sea, empezó de a poquito y de golpe, todos los días aparece una IA nueva. ¿Y cómo impacta esto en la sociedad? Hay mucho, hay mucho para hablar al respecto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar por el principio. O sea, lo que nos está importando es la parte social, los trabajadores, los cambios que eso trae, y cómo afecta en general, ¿no?, a la economía, la micro y la macro. Bueno, sí, efectivamente yo creo que la irrupción de la inteligencia artificial a nuestras vidas representa, yo creo, sin duda un cambio cultural. Creo que es mucho más que una herramienta que nos permite o nos permitiría mejorar nuestro desempeño, nuestra productividad. Creo que efectivamente implica un cambio en nuestra forma de vivir y de concebir la vida. Yo creo que es tan trascendente la irrupción de la inteligencia artificial como seguramente debe haber sido la llegada o el control del fuego para el ser humano. Es decir, por lo menos para tener una idea de la magnitud de lo que estamos hablando y eventualmente los impactos que puede tener, que trascienden el mercado laboral y que van a contemplar o llegar para todas las dimensiones de nuestra vida. Ahora, es cierto que esto de que se da en llamar inteligencia artificial amerita toda una discusión acerca de qué es la inteligencia y si efectivamente son estos dispositivos, estas aplicaciones, inteligencia al fin. Lo que sí es cierto es que estas herramientas que fueron creadas, que son lenguajes que terminan comportándose casi de la misma manera que lo haría un ser humano, son asistentes del ser humano hoy, ¿sí? Es decir, son lenguajes que han sido preentrenados, que han sido nutridos de muchísima información, y en base a esa información, y bueno, y técnicas algorítmicas, son capaces de alguna manera de responder o predecir cosas al punto tal que parece que se comunican con nosotros o nosotros nos comunicamos con estas herramientas de una manera muy natural. Y esto ha permitido una escalada a cuanto a prestaciones de estas herramientas, ¿no? Que al principio quizá eh, eran útiles para hacer resúmenes, para dar respuesta, para construir texto, para modificar el lenguaje, pero hoy sí, sin duda, de manera exponencial, las inteligencias artificiales han venido dando saltos en calidad al punto tal que permiten procesos de automatización, que permiten construir agentes, y en este sentido empiezan a progresivamente tener la posibilidad de ir sustituyendo trabajo que antes era realizado por el ser humano. Y hasta aquí no habría grandes novedades porque en la historia de la humanidad hemos atravesado otras revoluciones industriales, otros cambios tecnológicos que han sustituido mano de obra. También es cierto que si bien han destruido mano de obra,
también han generado y han generado mucho más que lo que han destruido, pero en un proceso de transición, en algunos casos quizá de lenta transición. Capaz que más Lo que, paulatino que lo que está haciendo ahora, actualmente con claro, esto de la IA, ¿no? exactamente. El problema que Este es muy enfrentamos rápido, hoy es que es tal tan vez. rápido el cambio tecnológico, su capacidad de sustitución, de automatización, que el proceso de transición se abrevia, es necesario que fuera abreviado y no está dando el tiempo a esa reconversión. Entonces genera golpes abruptos de sustitución de la mano de obra. Al principio, como suele suceder en cualquier cambio tecnológico de estas dimensiones, empiezan a sustituir aquellos procesos digamos, de repetición, de fácil sustitución, procesos más bien vinculados a tareas automatizadas. Entonces, en general, el impacto suele ser a personal con menos calificación, pero lo cierto es que el crecimiento exponencial que tienen estas IAs es tal y su avance, no solamente en ser un lenguaje natural, sino en su capacidad de poder predecir, incluso pensarse a sí misma en base a la información, al punto tal que cuando se hacen las pruebas, los famosos benchmark, eh, ya adquieren niveles de respuesta que ya antes, al principio, quizá con las primeras ediciones, que era el nivel que de repente podría tener un licial, hoy hay IAs que tienen el nivel de doctorado a la hora de responder y son capaces de formular respuestas y de hecho de dar respuestas que superan el 80%, aunque emanan del hecho de haber sido previamente entrenadas, ¿no? Pero eso es un tema que pone en tensión si efectivamente son inteligentes. Yo creo que no lo son en esta etapa, están muy bien entrenadas y ese entrenamiento, claro, les permite estar por encima del promedio, en principio, del ser humano. Por lo menos en estas dimensiones, porque incluso también tambaleaban en lo que era el cálculo, en lo que era la programación, pero ahora cualquier inteligencia artificial es capaz de programar mejor que la mayoría de los programadores. Lo mismo sucede con los generadores de imágenes. Entonces, cuando uno empieza a ver que la inteligencia artificial empieza a avanzar en estos terrenos, ya no estamos hablando de tareas repetitivas, de trabajos repetitivos, sino que empieza a avanzar en tareas de mayor nivel de complejidad, donde para hacerlas previamente había que tener cierto nivel de formación y ahora basta con una de estas inteligencias artificiales para sustituir nuestro trabajo. Y esto le ha sucedido a la gente que trabaja en fotografía, en diseño gráfico, en edición de video. Sí, que y de hecho los propios programadores, que hace de repente algunos años la tasa de desocupación de los programadores era negativa, es decir, había más necesidad de empleo que programadores. Y hoy esta situación claramente está cambiando porque ahora cualquiera de estas IA tiene la capacidad de escribir código mucho más rápido, ahorrando horas, días, años de programación simplemente con estas IA. Entonces, uno ya empieza a sospechar que el crecimiento de estas IAs empieza a intimidar al mercado de trabajo y así lo está haciendo. Al punto tal que hoy empieza a sustituir también trabajo muy calificado. Hace muy poco se empiezan a difundir, ¿no? En el estado de arte de cómo vienen evolucionando las inteligencias, algunas respuestas que ya pueden diagnosticar al nivel de cualquier médico, que pueden programar al nivel del mejor programador que hay. Entonces, ya ahora empiezan progresivamente a sustituir a personal de alta calificación. Y eso también preocupa y mucho. Pero el otro aspecto fundamental es que lo que no termina es de avanzar el crecimiento de estas inteligencias artificiales porque están buscando algo que se dan a llamar la inteligencia artificial general, que es una situación donde ahí sí la inteligencia se entrena a sí misma, es capaz de generar, algunos podrían decir, cierto nivel de conciencia y en ese sentido sí ser capaz de hacer lo que cualquier ser humano hace. Eso que en Pablo, algún... te pregunto, pero entonces, siguiendo todo este análisis, ¿a dónde va a parar el ser humano? O sea, la preocupación que creo que tiene la mayoría de la población es lo que estábamos hablando, que la IA está avanzando a pasos tan agigantados y está siendo tan capaz de hacer tantas cosas que el nivel de desocupación es lo que empieza a preocupar. O sea, si bien hace tareas más rápido. Para algunas personas, o sea,
hablemos, los empresarios, por ejemplo, posiblemente digan, bueno, en vez de pagarle a 10 empleados que hagan X tarea, le pago a 2 y el resto que lo haga con con la IA. Sí. Pero las personas, la persona, el empleado, los empleados que salen de, o sea, que quedan afuera de ese trabajo, eso sería lo que está empezando a preocupar, porque está empezando a pasar en varias áreas, o sea, ya no hablamos de, como decía usted, lo del fotógrafo, el filmmaker, estamos hablando de también la medicina, o sea, es demasiado lo que puede hacer la IA. Entonces, no sé, lo Yo creo dejo que hablar, pero es fabuloso No, esto. no, pero es verdad, yo creo que la IA tiene esa potencialidad, esa capacidad de ir sustituyendo, incluso de manera vertiginosa, tareas de mayor nivel de complejidad y que, claro, pone en jaque a muchos profesionales que han dedicado estudio y años a... Tampoco hay que verlo como el fin del mundo, yo creo que también es eso, porque seguramente estas mismas preguntas y estas mismas inquietudes existieron en la primera revolución industrial, en la segunda y en la tercera, cuando tuvieron algún tipo de esto. Y es verdad que nuestro horizonte de pensamiento o de visión hacia el futuro empieza a ser limitada, porque lo que sucede es que en las anteriores uno podía, no solamente esa transición era más progresiva, más lenta, sino que uno podía llegar a visualizar qué cosas podemos llegar a hacer, ¿sí? Hoy lo que tenemos es un horizonte que es menos cierto, mucho más incierto, con mayor nivel de incertidumbre, donde no somos capaces de primero de ver hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial. Entonces, como no sabemos hasta dónde va a llegar, difícilmente sabemos a dónde nos vamos a poder adaptar o acomodar. Lo que hoy sí podemos decir de forma firme es que lo que no ha logrado la inteligencia artificial, claramente, es sustituir cierto nivel de trabajo manual, donde lo que podríamos decir la motricidad fina no ha alcanzado. De hecho, se han hecho intentos con tipo robot, para decirlo, para hacer algo tan simple que seguramente, si uno recuerda esto que decíamos, tanto de recordar los supersónicos, eh, tener un robot que a uno le lave. Sí, algo que quizá en todos los hogares quisiéramos, ¿no? Alguien que lave la vajilla. Bueno, estamos muy, pero muy, muy, muy lejos a que un robot sea capaz de hacerlo. ¿Sí? Es decir, entonces, no es que todavía el mundo se está por acabar, sino que empezamos a ver intersticios donde empezar a poder estar. Por ejemplo, ha entrado la inteligencia artificial en la justicia, ¿sí? En donde se venían acumulando expedientes, entonces a través de IAs esos expedientes pueden ser ordenados, pueden ser ponderados, pueden ser clasificados, pueden traducir un lenguaje jurídico o un lenguaje más natural y accesible a la población, como esta idea de acceso a la justicia como política pública. Eso está muy bien, pero eso requiere, como decíamos antes, que para que logre todo el fruto esperado, proceso de entrenamiento. Y hoy no hay duda que todas las personas en las distintas tareas van a requerir, primero, amigarse la herramienta, pero segundo, van a tener que colaborar en ese proceso. Entonces, desde la justicia, jueces, juezas, distintos funcionarios, están en trabajos de lo que son trabajos híbridos junto con la inteligencia artificial, o de auditorías que tienen que ver si el fallo efectivamente se compadece con lo que podría ser un fallo. Entonces, a lo que hoy es que eso quizá era insospechable, pero ahí uno encuentra elementos donde está la debilidad de las inteligencias y ahí tenemos que trabajar, porque uno habla de inteligencia artificial, parece que sean inteligentes, que no fallan, para empezar fallan porque no son inteligentes, porque son preentrenadas, pero además la forma con que son preentrenadas tiene algunos riesgos y esto sí es lo que puede tensar la cuerda. El primero es que el preentrenamiento que se hace con información que se produce en las distintas universidades, toda la información disponible. Lo que hace es que también reproduce los sesgos. Entonces tenemos lo que se denominan sesgos algorítmicos, en el sentido de que si yo entreno a una de estas inteligencias artificial sobre una base de pensamiento machista, las respuestas que da van a reproducir ese pensamiento machista porque lo naturalizó, porque así fue entrenada. O si es racista va a pasar lo mismo, o asumir que el delincuente es negro, o asumir que el juez es hombre. Esas son cosas que empezaron a surgir y empezaron a permitir detectar esos sesgos que son los que necesita de la gente para que estén controlados y nuevamente entrenados para hacer lo que podríamos decir, la afinación de esas herramientas. Pero al mismo tiempo, la búsqueda incesante de esa inteligencia artificial general está
llevando una pelea geopolítica, ¿no? Por parte de China, por parte de Estados Unidos, en términos de regulación o quién llega primero, casi a la par de lo que en la Guerra Fría, la carrera por la conquista de la Luna o del espacio, algo similar a eso. Ahora bien, esa búsqueda totalmente despreocupada de los impactos que tienen con la sociedad, tienen perjuicios también, porque por ejemplo, esas computadoras o esa inteligencia artificial para ser entrenada se requiere de muchísimos servidores, muchísimos. Llenar canchas de fútbol de servidores, y eso significa muchas máquinas funcionando que requieren mucha energía. Por lo tanto, se corre el riesgo de tener un déficit energético o una búsqueda de una fuente energética, como podrían ser plantas nucleares, que en determinado momento se consideraron, bueno, ya no se usamos más por el tema de riesgo, pero ahora las vuelven a ver, las vuelven a traer como una posibilidad, porque son de bajo costo, porque tienden a ser energía infinita, claro, tienen los riesgos que ya conocemos de su uso. Pero además que se necesita energía para que funcionen los servidores se calientan y ese calentamiento obliga a que sean enfriados porque si no colapsa el servidor. Por lo tanto, también se necesita muchísima agua. Entonces empieza a haber también una necesidad, una demanda creciente de lugares donde haya acumulación de agua justamente con los fines de enfriar. Entonces, también hay una mirada acerca de la inteligencia artificial sobre su impacto climático, El medio sobre la ambiente, huella en el medio en el ambiente, y medio eso también ambiente. genera preocupaciones porque empieza a obligar si esto también implica alguna externalidad negativa donde el Estado debe intervenir, si esto tiene que ser a través de regulaciones, y si estas regulaciones atrasan el avance tecnológico, y entonces entran en disputa estas cuestiones. Y obviamente esto, mientras tanto, mientras se dan las discusiones geopolíticas, las discusiones sobre el impacto ambiental, el sesgo algorítmico y todos los problemas de entrenamiento y preentrenamiento que tienen estos servidores, está el de empleo. Está claro que ahí tenemos un problema al que tenemos que dar respuesta. Nosotros desde el PICNT, obviamente estamos muy preocupados porque es un avance creciente, en principios en tareas repetitivas, con bajo nivel de calificación, esencialmente feminizados. Entonces nos preocupa muchísimo ese impacto y que inmediatamente hay que atenderlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, nosotros creemos que bueno, no es como hacían antiguamente, destruyendo las máquinas y la herramienta, sino que todo lo contrario. Nosotros impulsamos la idea de que hay que amigarse con la herramienta. De hecho, hay que empoderarse de la herramienta. Por eso nosotros apostamos a la divulgación, a la formación, para en definitiva generar una campaña después propositiva que nosotros entendemos se tiene que dar con la participación de los trabajadores en los distintos lugares de trabajo, de manera que puedan por lo menos en el marco de la presencia, de la introducción de la herramienta, inevitablemente, bueno, poder encontrar esto que nos preocupa a todos. Y bueno, ¿y qué lugar vamos a tener nosotros en ese mercado de trabajo si esta máquina viene a sustituirnos? Bueno, capaz que lo que hace la máquina no tiene sentido que lo haga yo, pero hay cosas que la máquina eventualmente no puede hacer que quizá sí encuentren en el ser humano algo importante, porque hay muchos ya que discuten el hecho que si tuvimos un mercado que se automatizó y ahora tenemos un mercado automatizado donde la presencia de la inteligencia artificial termina siendo muy fuerte, creo que de lo que se trata ahora es de humanizar ese trabajo automatizado. Y bueno, y aquí empiezan, y para países como el nuestro, yo creo que permiten avanzar en determinadas cosas. Por ejemplo, hay una tarea que para nosotros es clave, fundamental y que tenemos déficit para cubrirla, es lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados. Es algo que la IA, ninguna herramienta artificial va a poder sustituir a una persona. Pensemos simplemente si alguien estaría dispuesta o dispuesto a dejarle un hijo recién nacido a un androide que le puede dar la mejor formación, que le puede cocinar, con los nutrientes necesarios, todo bien, pero no deja de ser una máquina que puede fallar, y el temor a que esa máquina falle, como falla la CIA, ¿no? Que abajo dice claramente que chequemos la respuesta porque puede ser equivocada, puede ser una alucinación, como llaman a esto. Entonces, dejaríamos a nuestro hijo, a nuestra hija en manos de ese androide muy bien calificado, y va a llevar un tiempo porque es un cambio cultural importante, y ahí, sin duda, hay un espacio para humanizar ese trabajo y con algo tan importante como lo que son las tareas no reconocidas, no remuneradas, vinculadas a los cuidados. Pero así hay muchas.
Por ejemplo, en los hospitales, en las instituciones sanitarias, es verdad que hay una sustitución en algunas tareas, los call centers, los tótem famosos que están ahí, y efectivamente, pero también ya se ha recogido en muchos casos que el ser humano necesita el ser humano, la receptividad del ser humano. Y posiblemente si hay tareas que pueden ser sustituidas, quizá lo que tenemos que es humanizar espacios, espacios que justamente restan a la prestación cuando están automatizados. Entonces, quizá en la salud hay que empezar a explorar lo más personalizado, el poder tener a alguien que se preocupe. O sea, creo que este es un ejemplo apenas, ¿no? No es la respuesta definitiva, pero es un ejemplo de que todavía hay espacios donde si la inteligencia artificial llega con ánimo de sustituir, el trabajador tiene un espacio todavía que es, bueno, quizás creando nuevas oportunidades, con esa orientación de humanizar el trabajo. Como decíamos antes, también va a haber tareas asignadas al trabajador para auditar lo que hace la inteligencia artificial. Después también va a haber espacio para el ser humano para entrenar o hacer la alineación, el afinamiento más fino a la inteligencia artificial como pasa en el Poder Judicial. Y ahí que va a estar, porque también hoy tenemos mucha información acerca de que hay inteligencias artificiales que deciden que uno ingresa los currículum, incluso evaluaciones, y es la inteligencia artificial la que decide. Bueno, quizá hay que también ver hasta dónde podemos permitir que la inteligencia artificial llegue. Si vamos a confinar para que también tome decisiones de quién entra o quién no entra a una empresa, si hay que despedirlo o no hay que despedirlo. Y ahí creo que hay que tener participación. Y por lo tanto, esto implica un fortalecimiento de los sindicatos, unos sindicatos que se comprometan en el marco de la negociación colectiva, que coloquen los temas de las tecnologías, de la inteligencia artificial como un elemento más a ser negociado y que entiendan que aquí de lo que se trata es de un avance vertiginoso donde no solamente corre riesgo mi lugar de trabajo, sino que puede representar un cambio cultural importante porque si la inteligencia artificial no logra el empoderamiento en toda la sociedad, en todo el mundo, también se va a convertir en una herramienta de desigualdad, va a producir desigualdad. Y esa desigualdad que pueda generar o que genere, si no es bien administrada, va a tensionar tanto que puede efectivamente retrotraernos a periodos de la historia donde lo que logren es destruir una herramienta que tiene la potencialidad de, bueno, de mejorar la productividad, el desempeño y de liberar trabajo para poder potenciar otras áreas o oportunidades, libertades que el ser humano debería poder potenciar. Entonces, creo que tiene muchas aristas el tema de la inteligencia artificial. Creo que la mayoría habla solamente de la productividad que genera, de la posibilidad de sustituir, pero cuando vemos otras dimensiones como el impacto ambiental, el sesgo algorítmico, la posibilidad de que alguien sea el dueño de la inteligencia artificial y pueda utilizarlos con fines de lucro y eso en definitiva genere desigualdad, empobrecimiento, que eso tense tantas las relaciones, que al final de cuentas uno se enemiste con la inteligencia artificial en lugar de ver de qué manera podemos mejorar la calidad de vida o el bienestar social, que es lo que entiendo en última instancia es lo que buscamos todos. Sí, con todo este análisis que usted acaba de hacer, imagino que desde, no sé si desde el PIT-CNT, pero desde las fuerzas que están, que velan por el ser humano y por su trabajo, entiendo de que la idea sería brindarle a los trabajadores herramientas como para que se amiguen con la inteligencia artificial. O sea, no sé si será la idea, va por ese lado que me imagino que lo que quiere decir usted es que en cada lugar de trabajo se hable, se realicen talleres al respecto, se enseñe, se eduque, que si hay personas que a lo mejor todavía no se han acercado a algún instituto para aprender al respecto o no han querido informarse por sí solas, porque sabemos bien, ¿no? Una herramienta es YouTube, por ejemplo, que donde Ujú. pueden averiguar, donde pueden estudiarlo o aprenderlo como seres autodidactas. Bueno, la idea va por ahí, o sea, ingresar Sí, a cada empresa y brindar conocimientos. sí, indudablemente Dial, creo que va por es de ese lo que se lado. trata.
Sí, yo creo que sí, creo que de lo que se trata primero es de divulgar, creo que hay que construir muchos espacios de divulgación, desde sea el lugar de trabajo, alguna organización barrial. Nosotros desde el PCNT organizamos ahora también talleres de divulgación, un poco también vinculados al impacto que tienen, pero hay talleres que tienen que ver con el empoderarse de la herramienta, es decir, justamente conocer cuál es la potencialidad que brindan cualquiera de las inteligencias artificiales. Y creo que eso beneficia al trabajador, beneficia también a la organización en donde esa persona se desempeñe, porque mejora la productividad, libera tiempo para hacer otras tareas más importantes, incluso libera tiempo para que uno pueda humanizar trabajo, porque en definitiva es de lo que se trata. Entonces sí, las etapas serían de divulgación, ¿no? Información, empoderamiento, porque uno necesita saber que existen las cosas para poder empoderarse, apoderarse, aprender y sacarle fruto a esa herramienta. Y es a partir de ese conocimiento que uno puede encontrar en la participación, en las propuestas que uno puede armar, sea en el lugar de trabajo, en la organización, en el sindicato, de qué manera, por lo menos, cuidar las sombras que tiene, porque esto es de luces y sombras, ¿no? Ujú. No se encandila con la luz, pero hay que entender que hay sombras que son muy preocupantes, porque lamentablemente un mal uso de la inteligencia artificial, como decía, que genere desigualdad o impacto, termina siempre perjudicando a los más vulnerables, a los que están en peor condición. Y creo que es donde hay que orientar un poco todo esto, pensar en que esto tenga que sacarnos a todos de esa situación, reducir brechas, creo que un poco por ahí trata eso. Pero sí, para nosotros es divulgación, formación y, en todo caso, propuestas. De Pablo, desde, no sé, ustedes ya lo están conversando, ya están viendo la manera de cómo lo van a implementar. O sea, yo pregunto, poniéndome en lugar del espectador que luego va a ver este informe. O sea, del otro lado puede haber personas que estén mirando y podrán preguntarse, ah, mira, van a salir a dar talleres, nos van a asesorar. O sea, vamos a suponer, está el funcionario, no sé, de diferentes áreas voy a mencionar. Por ejemplo, de la productora audiovisual, vamos a suponer a una empresa de transporte, vamos a suponer, por ejemplo, no sé, un sanatorio. O sea, en todas las áreas van a estar llegando con estos talleres, de alguna manera se está Bueno, hablando. sí, la idea es centralizarlo, ¿no? Hacerlo a través del PCNT, donde se convocan a las organizaciones sindicales, a los trabajadores organizados a participar. De eso ya hemos tenido. Hemos Ajá. tenido una primera, pero la idea es continuar todo este año. Pasa que hay otras tareas, ¿no? Están ahora los consejos de salario, están ahora el presupuesto nacional, pero tratamos de que estas discusiones transversalicen esto. Pero sí, es un poco la consigna y la hoja de ruta. Es tener actividades centrales en el PCNT, que a partir de esas actividades centrales se puedan llevar actividades mucho más circunscriptas a lo que pueda ser la tarea que se realice. Entonces no se descarta que, bueno, que haya de este mismo talleres de repente para los trabajadores de la industria, otros para la construcción, otro para el área financiera. Esa es un poco la idea. Eso, por lo menos tenemos la hoja de ruta, ya estamos trabajando, estamos elaborando informes. Y bueno, y la idea es eso lo que tú decís. La idea es trabajar en una línea de generar talleres, divulgar lo más amplio que se pueda esto, que llegue a todos los hogares, a todos los sindicatos, a todas las organizaciones, para que, bueno, con esa información sí podamos ver cómo apalancamos un cambio importante contemplando justamente al ser humano en esa ecuación. Perfecto. Así no se siente tanto. Bueno, una de las cosas que resumen de lo que usted expresaba era que, bueno, el ser humano de alguna manera va a tener que ir adaptándose a estos cambios, acompañarlos. La persona que esté instruida, de repente ayudar y educar a la IA, y el que no encuentre un camino, buscar la parte humana, como decíamos,
el ser humano es como se me traba la lengua, Insustituible, sí. insustituible en cuanto digamos, al acompañamiento, por ejemplo, en los cuidados, en cuanto a la salud y la parte humana, eso es como, eso no se puede, no Sí. hay IA que Yo creo pueda que no hay todavía, IA que pueda con eso. por ahora no. Así que bueno, esperemos que no haya. Y no, acotar a lo que decía usted de los robots haciendo las tareas de la casa, que en Japón vio que ya hay robots que trabajan de mozo y de moza, o No, sea, no, por y eso de no he recepcionista. visto. Y hay algunas tareas efectivamente que tienen que ver para ver si se caen o no se caen. Lo que Mm, creo que las tareas que nosotros buscaríamos o tendríamos interés que bueno, que no lo haga ningún ser humano porque pueden resultar ingratas, eh, hoy todavía no logran, yo no digo que en poco tiempo no se logren, digo que hoy todavía no es cierto. mm, Eh, Algo tan simple como lavar la vajilla es una tarea muy compleja desde el punto de vista del motriz. trabajo que implica, claro, que implica para una máquina, ¿no? Algo que parece tan sencillo para nosotros, Mm, tiene un nivel de complejidad técnica a la hora de que lo haga un robot, digamos, todo el diseño y la programación y que implica esto, que hoy la hace muy distante, prácticamente imposible. Recién están con eso, capaz un robot pateando una pelota, una persona medio rígida que puede obviamente dar respuesta y tener algún tipo de reacción corporal a los actos de los demás o desplazamientos con determinada manera, pero algo que, insisto, tan simple como lavar la vajilla está todavía a años luz. Bueno, años luz no sé, pero todavía estamos lejos. Bueno, esperemos que todo salga bien y que bueno, Sí, yo creo que que no depende los abata, eso es lo digamos. que yo creo. Lo que creo es que esto sigue, esto avanza, y Mm, lo que uno no puede ser en esta historia es un mero espectador. no, hay que, bueno, a ver qué hago con esto y activarse. Está en Exacto. cada uno de nosotros, o sea, bueno, despabilarse, bueno, no puedes hacer esto, bueno, a ver, buscarle la vuelta. Todo Y eso eso hay. también un poquito, también obliga a que cada uno de nosotros trabaje un poquito más con esta, como para buscarle la vuelta y aprender más y no quedarse atrás. Y un poco de eso hay, sí, sin duda que sí. Bien. Bueno, Pablo, le agradezco muchísimo estos instantes con nosotros, Queremos Saber, y bueno, después también para APU, Asociación de Muy Prensa del bien, Uruguay. claro que Un sí. gusto, A las órdenes. Muy bien, hasta un luego. gusto. Muchas gracias. Si les interesa este tipo de contenido, les agradecería muchísimo que me apoyen dando like, suscribiéndose y compartiendo.